Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo muy grande para no aburrirlos y aburrirlas con una conversación muy pesada y técnica y esas cosas. Esta es una reunión que yo le veo la cara de una reunión familiar. Veo aquí muchas caras que evocan los momentos más profundos de mi formación y de mi vida familiar. Por lo menos tenemos dos cosas en las que coincidimos, y es que vivimos y queremos la misma región, el mismo territorio. Yo vivo en Río Negro, me hice mucho en el movimiento de la planeación regional y territorial en este oriente desde hace apenas 40 años. Entonces eso me conduce a decirles que en eso nos parecemos, nos importa mucho este oriente, lo siento, lo amo. Me preocupan las cosas que seguramente también les preocupan a ustedes: la educación, la salud, el futuro de los muchachos que ahora están viviendo pegados del teléfono y del computador. Nos preocupan muchas cosas que incomodan. Entonces, en eso pues tenemos una identidad, eso me permite hablar más que cualquier otro título académico o cosas de eso. Y lo segundo, que también podrán haberlo notado ya, que por una elegancia de los presentadores no lo dijeron, es que yo creo que tenemos una edad similar o incluso algunos inferior a la mía. Entonces, creo que estamos también en una época, en una etapa de la vida que también nos hace que entendamos y conozcamos de qué estamos hablando. Yo voy a hacer de pronto en esta conversación, no voy a hacer uso de cifras y de cosas que eso fatiga mucho, además a uno cuando está en la puerta ya me olvidó. Yo hasta las apunto, pero también se me olvidó otra apunte. Esto es muy grave. Entonces, a mí me toca yo para una conversación preparo unas hojitas y en este caso ustedes van a disculpar que yo no voy a usar las hojitas, sino que voy a hablar lo que considero que me vaya bien. Porque yo creo que yo siento pues una emoción muy grande de hablar con ustedes, porque como decía nuestra querida comunicadora, es que yo también tengo un alma de educador, he sido maestro y nunca he dejado de serlo. A mí me preguntan cuando me hacen una entrevista, me dicen, bueno, ponga usted qué es, y yo digo educador. Me dicen, no, pero diga qué es, educador. Sí, pero es que doctor, abogado, ingeniero, ¿qué es usted? Educador. ¿Y por qué no más eso? No sea humilde. No es que no soy humilde. Educador es más que ingeniero, es más que doctor, es más que todo, porque a mí me encargan lo más sagrado que tiene una familia con los muchachitos. Esa es la concepción, yo creo, real y profunda de la educación. Ya hoy por hoy no, el tema de educar no es el tema de ir, sentar a los muchachos y echarles un cuento y que se lo aprendan, el otro lo repitan. Ya ustedes, mejor que yo, saben que eso no es así. Educar es entender las preguntas que se hace la gente y cómo uno desde su experiencia y su conocimiento puede entrar muy respetuosamente en la pregunta del otro, no en la pregunta que se hace uno, porque es que uno también se tiene que preguntar ¿y qué preguntas está haciendo el otro? ¿Qué está pensando la otra persona? Educar es ese esfuerzo entonces por eso. Entonces por eso me emociona tratar de entrar en las preguntas de ustedes y más bien que conversemos, que nos hagamos preguntas en conjunto. Yo les digo las mías y ustedes me van comentando las suyas. También quiero decirles que no estamos hablando de una región cualquiera. Yo les voy a hablar de esta región, de una región que ustedes han descubierto, han caminado, han sentido, tienen familia
tienen raíces profundas, tienen pertenencia, y entonces tienen muchas identidades con esta región. ¿Qué les podré yo enseñar a ustedes, por Dios, sobre esta región? Pero sí les voy a decir una cosa. Esta región del oriente antioqueño, no hablo solamente de los 8 municipios del área. Yo quiero empezar hablando del oriente antioqueño, que es como el gran tapete sobre el que nosotros nos instalamos para hablar de esto. El oriente es muy grande, y el oriente no es una región cualquiera. Es una región que tiene una historia grandísima y muy importante como región. Es una región inmensa, con muchos climas, con culturas dentro de la región. Nosotros tenemos desde el frío del páramo de Sonsón hasta las brisitas cálidas del Magdalena y del Cauca. Entonces nosotros somos una región muy grande, que si nos venimos desde la parte de Medellín, podemos arrancarla desde Guarne, pero la última punta de esta región queda por un ladito en Puerto Triunfo y por el otro ladito en el suroriente, en Sonsón precisamente. Entonces esto es muy grande, es un territorio inmenso, es un territorio que tiene historia compartida como región. El desarrollo de Colombia, las puntas colonizadoras de Colombia pasaron por aquí, por sus padres o por nuestros abuelos. Por aquí pasaron, por el camino de Islitas que pasaba por Marinilla, que pasaba por el Peñol y que se iba para el Viejo Caldas y hasta el centro del valle a colonizar, arriando, llevando progreso, llevando trabajo, llevando una ética de la honradez, de la transparencia, del trabajo. Esa es la región que nosotros amamos y queremos. Esa es nuestra región del oriente antioqueño. Esta región no se ha construido, las regiones no son un dato que hay en un mapa. Hay una frase que puede resultar un poquito abstracta para algunos de ustedes, pero que yo las invito a que pensemos esa frase. El territorio no es igual al mapa. El mapa es una cosa y el territorio es otra. El territorio, sería imposible tener un mapa que abarcara todo el territorio. Un mapa en donde, si ustedes ven un mapa, por ejemplo, de Río Negro, bueno, van a ver, dependiendo del mapa, ¿no es cierto? Van a ver los ríos, los morritos, si es un poquito más aproximadito, van a poder ver la estructura urbana, van a poder ver las calles, de pronto la construcción de la basílica, de pronto en dónde queda, y si es un mapa de esos que hay en el teléfono por el que uno maneja, ya van a ver también en dónde queda el almacén, dónde queda la plaza y dónde queda todo eso. Pero en ese mapa ustedes no van a ver ni al primo, ni al tío, ni a la abuela que nos dejó, ni van a ver a la maestra que nos enseñó. El mapa no lo va a contener todo. El mapa es una representación del territorio. El territorio es mucho más que el mapa. Y este territorio sí que es mucho más que el mapa que lo representa. Este territorio es un territorio que se quiso constituir como región de planificación en Colombia y tuvo un proceso muy importante y muy ejemplar. Entonces hubo un momento en donde, a partir de que esta región, entre otras cosas, produce mucha energía eléctrica, digamos que nosotros estábamos en lo que llamaban la estrella hidroeléctrica de Colombia y llegamos a producir, yo no sé cuánto ahora porque yo no tengo esa cifra y yo les prometí no hablar mucho de números, pero llegamos en un momento en donde se decía que nosotros producíamos aproximadamente el 70% de la energía hidroeléctrica que producía Colombia, y eso lo daban nuestros ríos, y esos ríos eran enriquecidos por los árboles que sembraba nuestra gente.
Y entonces eso generó también que aquí hubiera la posibilidad de tener desarrollos hidroeléctricos. Esos desarrollos hidroeléctricos pues también conllevaron a unas movilizaciones sociales, es muy relevante y es el caso que ustedes van a conocer más emblemático, el del Peñol, por ejemplo, ¿no es cierto? Al Peñol le tocó sino entregar la tierra, entregar la casa donde se criaron, ver que como la represa iba tapando el pueblo y lo último que quedaba era la crucecita de la parroquia de la iglesia. Nos tocó ver eso y nos conmovimos, pero no nos gustó como región también, porque entonces se hizo una cosa que llamó el contrato maestro, el plan maestro del Río Negro, y con eso, del oriente, y con eso se integró toda esta región. Y entonces empezó a pensarse en una especie de organismo que nos representara a todos. Y lo primero que se pensó era en una corporación que pudiera unificar en ese entonces y todavía 23 municipios que integran el oriente antioqueño. 23 municipios. Era, digamos, un ejemplo grande de una asociación de municipios, digámoslo así, que se trató de crear. Y entonces se empezó a trabajar en eso y a decir, bueno, y entonces cómo vamos a distribuir estos recursos, cómo le vamos a ayudar al desarrollo de todo el oriente. Entonces fuimos todos como pensándonos, ya no solamente como el barrio mío, la vereda mía, el pueblo mío, el municipio mío, sino todo el oriente antioqueño. Entonces tenemos una figura asociativa. Esa es la gran figura asociativa nuestra, que permitió crear algo como, por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro, Inare y Cornare. El origen de Cornare no fue lo que es ahora. Cornare surgió como una corporación para el desarrollo de la región. Desarrollo no es solamente la parte ambiental. Claro, el ambiente está en el corazón del desarrollo. Desarrollo es mucho más que eso. El desarrollo era entonces cómo pensamos en el desarrollo de las vías, cómo pensamos en el desarrollo de las escuelas, cómo pensamos en eso. Y se nos ocurrió que no teníamos que inventar lo inventado. Ya habían grupos de autoconstructores de vivienda, ya habían grupos de cooperativa, ya habían grupos de artesanos, ya habían grupos de comunicadores en los pueblos, ya había mucha gente. Entonces decíamos, en los prolegómenos de Cornare, en los primeros momentos de Cornare, decíamos, hombre, lo más importante es apoyarnos en la gente que ya existe y en las organizaciones que atienden a la gente. Entonces hicimos, el año entrante, el 7, 8 y 9 de abril, se van a cumplir 40 años de haber hecho eso. Hicimos una cosa que se llamó el Encuentro Regional de Líderes del Oriente Antioqueño. Encuentro Regional de Líderes del Oriente Antioqueño. Ese encuentro duró 3 días. Los líderes del Oriente, que eran los líderes de la acción comunal, las asocomunales que se llamaban, y creo que todavía se llaman así, las asocomunales, los líderes de autoconstrucción, los líderes, que había muchos artesanos. No crean que solamente en el Carmen, también en el Retiro los de la madera, porque los artesanos del Carmen no vienen de hace 8 días. Y todo lo asociado a las artesanías, todo eso. Entonces, toda esa gente estaba allá, los autoconstructores. Había un movimiento muy fuerte en el oriente antioqueño, que era el de los autoconstructores de vivienda. Había gente que hacía su propia vivienda con sus propias manos, y entonces se asociaban, y entonces compraban los materiales más baratos porque les salían más baratos y los compraban entre todos, y entonces hacían convites y construían la casita del uno, le construían la casita del otro, y después me tocaba a mí y tal. Así era como se hacía. En el Peñol se dio un fuerte movimiento liderado por el padre Francisco Campo, del santuario, pero que toda la vida ha luchado mucho por el municipio del Peñol, y él apoyó todo eso. Entonces, con todos estos líderes se hizo un plan
de desarrollo para todo el oriente antioqueño. El único plan de desarrollo en Colombia, de una región, que fue producto de un proceso larguísimo de consulta con todas las comunidades y que se llamó el Protocolo para el Desarrollo del Oriente Antioqueño. Entonces ya las discusiones sobre desarrollo dejaron de ser unas discusiones muy aburridas entre un montón de ingenieros, de economistas, de sociólogos, de antropólogos que nadie entendía, y era una reunión de las comunidades diciendo, bueno, yo cómo estoy aquí, cómo va a ser el desarrollo, y se le pusieron 3 apodos a eso. El desarrollo del oriente antioqueño tiene que ser primero participativo, es decir, con la gente. Segundo, concertado. Ay, no nos vamos a poner a pelear, tenemos diferencias, entonces negociemos. No nos vamos a agarrar a pelear y a dividir el oriente en pedacitos, a volver eso una colcha de retazos. Nos vamos a juntar, nos vamos a unir. Entonces, primero, participativo. Segundo, concertado. Y tercero, una palabra un poco extraña que me va a dar tos cuando la pronuncie, prospectivo. Prospectivo quiere decir pensando en el futuro. Prospectivo quiere decir que nosotros, los mayores, nuestro proyecto de vida son nuestros recuerdos. Y para los muchachos, su proyecto de vida es el futuro. Lo que para los muchachos, saben ustedes, es el futuro, para nosotros son nuestros recuerdos. Pero hay que pensar entonces en lo que viene, y por eso pensamos en esas 3 cosas: en que fuera participativo, en que fuera concertadito y en que fuera también prospectivo, es decir, que pensara en el futuro. Entonces así se va armando, pues, digamos, el concepto de región en el oriente antioqueño, pero también que respetaba las tradiciones, las creencias, todo lo que nos ligaba a nosotros a este territorio, el respeto por nuestros mayores. Porque miren, hay una cosa muy bonita. Hay gente que cree que lo importante es cambiar. Claro, lo importante sí es cambiar. ¿A dónde? ¿Para qué? Lo importante no es cambiar, lo importante es para dónde se cambia. Y miren, ha habido gente que ha descubierto, filósofos y grandes pensadores, que han llegado a esta conclusión. Yo no les voy a hablar mucho sobre esto para no fatigarlos. Es esto: el verdadero cambio es tener claro qué es lo que hay que conservar. Cuando usted sabe qué es lo que tiene que conservar, todo cambia para que lo que haya que conservar se conserve. Fui muy enredado en esto. Muy, ¿verdad? No fue un trabalengua, ¿no es cierto? Bueno, no, es decir, eso le dice un señor, se lo llaman la ley de la matrística. Matrística viene de madre. La ley de la matrística dice, cuando usted quiere conservar algo y la gente se junta para conservar algo, para conservar los valores, para conservar el respeto, para conservar la familia. Cuando la gente se junta en torno a conservar cosas, todo lo otro se junta para cambiar el mundo, para que las cosas puedan conservarse. Entonces el cambio más profundo es cambiar para conservar lo que vale la pena conservar. Eso es lo que quiere decir esa ley de la matrística. Eso funciona, pues, y hay hasta cosas científicas y asuntos ya de teoría de sistemas que demuestran cómo es que funciona. Pero bueno, entonces eso se hizo aquí en este oriente y se empezaron a desarrollar multitud de formas de asociación, muchas. Yo tuve la felicidad, me dio la oportunidad de trabajar Dios y la vida con la primera generación que conformó a Cornal. Con el doctor, tal vez, no sé si algunos de ustedes le conozcan, Javier Ramírez Soto, un hombre de La Ceja, de esos Bernales de allá de La Ceja, emparentado con la familia Bernal de La Ceja. Importante ellos, grandes personajes de esta región, y el padre Ocampo y mucha gente que nos enseñó y nos
inspiró y nos formó. Yo tuve esa felicidad de estar en ese momento en la corporación y doy testimonio y fe ante ustedes de que eso fue un aprendizaje que ha sido mi verdadera universidad y mi verdadero posgrado. Y en ese proceso, Coronel tomó también otra decisión muy inteligente y fue a apoyarse de los científicos en América Latina más importantes que había en materia de organización del territorio, cómo se hacía una región. Entonces se fue para una cosa que se llama la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Y allá están estaban en esa época los super expertos sobre cómo se organiza una región, cómo se organiza un territorio. Entonces estaba, por ejemplo, un señor, apellidos muy raros pues porque son gringos, ¿no? o chilenos, algunos con apellido gringo. Había, por ejemplo, un señor que se llamaba Axel Duroyani, que, bueno, chileno, pero con descendencia pues muy gringa, muy extranjera. Ese señor estuvo por aquí, por estas tierras, ayudándonos a hacer ese plan. ¿Qué hizo la comunidad? El humilde agricultor sentado en una finca diciendo no, creemos que por aquí lo ideal sería manejar esto así, creemos que esto, y se hizo a esa escala, visitando vereda por vereda, municipio por municipio. Eso fue una gesta muy grande. Y después traímos a esos expertos y nos ayudaron a pensar eso ya en clave de desarrollo. Entonces vino ese señor que se llamaba Axel Duroyani, que era el director, no sé si se llamaba director o presidente de esa CEPAL, la Comisión Económica para América. Vino la persona que más sabía de desarrollo regional en el mundo en ese momento, que se llamaba Sergio, ese nombre sí es conocido, pero el apellido no, Boissier. Pero también Sergio Boissier tiene apellido francés, pero también es chileno. Vino una mexicana que se llama Margarita María Errázuriz. A mí me tocó recoger en el aeropuerto a ella y me dijo, ella no conocía a Colombia y entró a Colombia, estuvo muy de buenas, entró a Colombia por el oriente antioqueño. Y cuando se bajó del avión, íbamos para el santuario, acuérdense que el santuario quedaba la sede de Cornare, y íbamos para el santuario y me dijo, señor Díez, por favor, le pido un favor muy grande, explíqueme cuando salgamos de este aeropuerto cuándo termina lo rural y empieza lo urbano. Y le dije yo, ¿qué? ¿Cómo contestaría uno esa pregunta? Hasta aquí es rural y aquí empieza lo urbano. Y lo hace 40 años. Era una franja, una cosa muy continua. Íbamos para el santuario, hagan en la cabeza la carreterita, cómo era la cosa. Uno saliendo del José María Córdoba, cogiendo, arrancando por la autopista y vamos después para el santuario y llegando en el santuario, y yo decía, ¿esto es urbano o es rural? Es rural o es urbano. Entonces, miren y verán que es una cosa muy interesante, y todos estos planificadores nos ayudaron a diseñar apoyo a los modelos de organización. Creció en el Oriente una gran institucionalidad. Aquí tengo los datos, pero no lo voy a decir. Es que me toca poner a pastelear, me olvida. Entonces, el Oriente tiene uno de los empresariados más importantes que tiene Colombia y el más importante que tiene Antioquia, si exceptuamos el área metropolitana de Medellín o el Valle de Aburrá, que sería el equivalente al área metropolitana del Valle de San Nicolás, en el Oriente Pequeño. Entonces, esos señores, esta región empezó a tener empresas grandes, desarrollo importante, y una organización institucional muy compleja quiere decir muchas organizaciones, muchas cosas. Entonces, el Oriente tiene mucha riqueza organizacional, mucho. Eso es bueno, pero también es un poquitico complicado manejarlo, porque ustedes saben que los humanos tenemos nuestros egos y nuestras cosas, ¿verdad? Entonces hay veces que no es fácil filar a la gente aquí, o sí. Hay veces que no es tan fácil filar a la gente.
El uno dice, no, es que yo soy de esto, yo soy de esto, yo soy de aquello, yo soy de tal. Esa complejidad hace que el territorio tenga muchas formas de organización. Hay una palabra que se llama asociatividad de municipios. Y los municipios se pueden asociar de muchas maneras. Se pueden asociar como regiones de planificación. Se pueden asociar como provincias. Y se pueden asociar como áreas metropolitanas. Existen tantas formas de organizarse como propósitos tenga uno. Depende del propósito. Ojo, esa palabra es muy clave. ¿Para qué nos juntamos? Si nos vamos a juntar para hacer política, entonces hagamos un directorio político. Si nos vamos a juntar para hacer desarrollo de la comunidad, hagamos una acción comunal. Si nos vamos a sentar para que podamos rebajar los precios de la plata, hagamos una cooperativa de consumo. Si nos vamos a juntar para organizar el desarrollo territorial, hagamos organizaciones que tengan autoridad para manejar esos temas. Saben que nos encontramos con un problema muy difícil de resolver en la corporación en los primeros momentos. Usted se iba para un pueblo y hablaba con el alcalde. Y el alcalde, que como es natural, quería mucho su pueblo. Eso es pues, por raro para que no. El alcalde diga, no, yo soy alcalde aquí, pues yo no quiero ser pueblo. Ese alcalde no creo que exista. Pero bueno. Y entonces se hablaba con el alcalde. Y le decía, alcalde, ¿ustedes qué están haciendo con las basuras? Ah, no, las estamos tirando allí y entonces tenemos ¿cómo se llama eso? Un relleno y tal, y esto y lo otro. Y el agua. Ah, no, es que el agua sí es un problema porque entonces nos toca tal. Ah, ya. Oiga, alcalde, ¿y entonces cuáles son sus necesidades más importantes? Hombre, yo quiero es un acueducto municipal. Muy bien, un acueducto municipal. Pero ¿qué tal si hacemos un acueducto que abarque 3 o 4 municipios para tener un servicio bueno, un agua potable, una cosa moderna? Y el alcalde dice, es que yo soy alcalde de este pueblo, hermano, a mí no me hables cosas de otro, es que el pueblo de Lagos, ellos tendrán su plan, su problema, que lo resuelvan ellos. Y resulta que desde el punto de vista técnico, es muy bueno satisfacer las necesidades de la comunidad, pero la mejor manera de satisfacer las necesidades de la comunidad es hacer proyectos que tengan impacto regional. Los grandes proyectos de desarrollo tienen que ser por asociación de varios municipios o de la región en su conjunto. Pero como aquí es muy difícil hablar de toda la región en su conjunto, habrá muchas formas de organizarse. Por estos días se está agitando la conversación sobre un área metropolitana para estos 8 municipios. Ustedes seguramente están mucho más enterados que yo sobre el tema. Entonces se dice, hombre, lo que pasa es que es mejor esta otra cosa o esta otra cosa. Depende para lo que la queramos. Si nosotros queremos resolver el problema de cómo, como me lo preguntaba ahora don Nelson, me lo preguntaba, ¿cómo resolvemos el problema de que los muchachos puedan llegar a la Universidad de Antioquia en un transporte que los comunique directamente desde algunos de nuestros municipios hasta allá? Algunos estarán muy de buenas que lleguen sobre la vía, pues, pero hay que coger, ¿vale? ¿Cuántos buses hay que coger, por ejemplo, para ir de aquí a la Universidad de Antioquia? En este momento. Entonces, esos sistemas de transporte hay que organizarlos por unas decisiones y unos proyectos. ¿Cómo les parece? Entonces, digamos que Río Negro ya tiene resuelto el tema. Río Negro lo tiene resuelto, pero los municipios vecinos no. Yo tuve la felicidad, perdónenme, yo no estoy haciendo la propaganda, pero tuve la felicidad de
construir con el señor gobernador de la época, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, esa personal, se nos metió en la cabeza que el Oriente tenía que tener la Universidad de Antioquia propia. ¿Qué pelea tan queja? No es fácil. Es que construir una universidad no es lo mismo que abrir una venta de boli. No, es un poquito más complicado. Y entonces nos metimos, y todavía yo sigo pensando y sigo discutiendo con el rector de la época, que ya se pensionó, pero yo lo sigo jodiendo. Él se pensionó y lo sigo echando cantaleta. ¿Por qué le dije, por qué no montamos medicina? Hombre, doctor Humberto, lo que pasa es que la medicina no es tan fácil como la sociología, que si no pura carrera, la contabilidad o el derecho. Eso necesita centros de práctica. Y le parece poquito el Hospital San Vicente de Paúl. Y le parece poquito la Sommer. Y le parece poquito el sistema hospitalario que hay en La Ceja, en el Retiro. Le parece poquito. No tiene usted centros de práctica. Ahora que aquí no hay enfermos. Entonces, miren, y verán que son discusiones muy complejas. Esas discusiones se resuelven con una autoridad de planeación con capacidad jurídica para tomar decisiones. Lo otro es, me perdonan, un poquito carretudo. Esa es la historia y la situación del Oriente. Que estamos en desacuerdo o estoy en desacuerdo con que se creen otras formas de organización. No. Tengamos clubes de la tercera edad, tengamos clubes de fútbol, si quieren hagan provincias para que compartamos cosas culturales y políticas y lo que quieran, pero necesitamos una autoridad territorial que verdaderamente haga proyectos de impacto para la región. Hombre, lo que pasa es que en tanto tiempo esto ha crecido de manera desordenada. Sí. Y si hubiera una autoridad territorial, eso sería así. Si hubiera una autoridad que dijera, es que aquí no construyen como les dé la gana. Sí. Entonces, si se nombra una área metropolitana. Sí, yo. Por favor, no te escucho bien. Si se logra hacer un distrito o una área metropolitana, podría uno pensar que habría un dirigente solamente para todo el distrito. Imposible, sería imposible. Por dos razones, no, pero muy imposible, muy importante. No un dirigente, no. Porque el área metropolitana tiene una reglamentación y hay una legislación al respecto. Y esa legislación dispone que los municipios participan de acuerdo a su tamaño, de su cosa, con los aportes que hacen económicamente. El que más tiene, más da. El que menos tiene, más aporta. El que menos tiene, menos aporta. Así es. Pero hay proyectos que son de interés de todos los municipios y no de uno. Por ejemplo, si usted quiere hacer una buena disposición de basura, hermano, ¿usted qué va a tener el basurero para que se encarte allá con él? No tiene sentido. Haga una disposición científica y técnica. Pero ¿cuál municipio solo tiene el presupuesto suficiente para hacer una cosa técnica, bien hecha, grande y todo? No lo tiene. Entonces, juntémonos para hacerlo. Es como una cooperativa. Juntémonos para hacerlo. Si hay un municipio tiene que jalonar, pues claro, el que tenga más desarrollo, pero más plata pone, así de sencillo. Esto está regulado de esa manera, creo yo. Además, antes de constituir el tema, se hace un acuerdo, una concertación, unas actas que dicen, bueno, nos vamos a entender de esta manera. Pero si cada uno tira para su lado, nosotros nunca seremos. Miren, las grandes ciudades del mundo, tienen sus grandes proyectos y no son propiamente pobres. El área metropolitana de Nueva York, el área metropolitana de Barcelona, las áreas metropolitanas de las grandes ciudades tienen que todos esos municipios que quedaban en torno los acogieron, se juntaron y claro, el grande tiene que empujar pues de aquí, del bolsillo y todo. Si no, en Medellín no se hubiera podido hacer nada. Sí. Diga.
es una provincia y qué consecuencias le traerían buenas, malas, regulares a la comunidad. Esa es una. Dos, si el área, si cuando se formó la CEPAL, se socializó que eso era lo que se iba a hacer, porque ahora para el área metropolitana no se hace lo mismo, una socialización. Tres, ¿por qué en Medellín, si el área metropolitana ha sido tan buena, porque hay algunos municipios que se quieren ahora retirar del área metropolitana? Bueno, el tercer punto no lo conozco porque yo sabía que el único municipio que no entró al área metropolitana, el Valle de Aburrá, fue Envigado. Y Envigado pidió ingreso al área metropolitana y ya hace parte del área metropolitana. Esa es la única respuesta que les voy a dar. Entonces, Envigado dijo no, pobre, porque estaba peleado el alcalde con no sé quién, cualquier cosa que pasó en el momento de la votación. Ah, qué pena. Que el único municipio, ella está preguntando, porque entonces a ella tampoco le escuchamos, ella está preguntando varias cosas. Una, que por qué si el área metropolitana dice ser tan bueno, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, si la traduzco mal, me corrige, hágame la caridad. Si en el área metropolitana del Valle de Aburrá, eso es tan bueno, porque hay municipios que se han querido retirar. Yo le respondo que hasta donde estoy informado, no solamente se mantienen los municipios que originalmente integraron el área metropolitana, sino que había un municipio que, porque se consideraba muy platudo, que era Envigado, yo no, yo me voy a apuntar con Bello, yo tengo mis pruebas resueltas, yo compro lo que sea, hombre, que quitamos la carretera, vean, aquí hay quienes la mandan a hacer. ¿De dónde sale la plata? No pregunten, pero la hacemos. Bueno, no me pongan a preguntar bobadas. Entonces, eso, ustedes Envigado es muy pinchado y decían, no, nosotros no necesitamos, nosotros no somos como los de Bello, uy, qué pereza, o como los de Itagüí, no, allá hay mucho obrero, qué pereza. Y entonces por pinchado no se metieron. Y ahora, después de que ya pasó su época de vacas gordas y que ya pues hay otros gobernantes, otra gente como que piensa más la cosa, y han visto cómo lo otro avanza, cómo lo otro ha avanzado en su proyecto de tren metropolitano, cómo eso ha avanzado el sistema vial, cómo ha avanzado una serie de proyectos de, ya queremos, listo, quieren, pero entonces vengan, hagan el case, y ya se metió Envigado. Es la única, claro que no. La otra pregunta que hace ella, que es la pregunta sillar y fundamental que hace, y ustedes ayúdenme por favor, porque yo no soy un experto en ciencias jurídicas, pero ustedes me ayudan. ¿Qué diferencia hay entre una provincia y una? Esa pregunta es muy importante, porque esa es la que permite tomar una decisión. ¿Qué diferencia hay entre una área metropolitana y una provincia? La provincia no es una persona jurídica que tiene capacidad y potestad para tener decisiones de gobierno. No contrata, no tiene recursos propios, puede acceder a algunos recursos, pero no tiene recursos propios. Es decir, hay una serie de condiciones que hacen que la provincia sea más bien una figura muy bonita y muy buena, que tiene como considerados de tipo histórico, de tipo cultural, de tipo político. Entonces, la provincia se concibe como una figura de asociatividad política de municipios que se quieren organizar por sus parentescos culturales, eso, lo cual es muy importante. Eso hace parte de la dinámica. Entonces, yo no estoy diciendo que es muy malo tener provincia. Lo que estoy diciendo es que hacia haya provincias, porque en el Oriente hay varias provincias, si hacia haya provincias es importante tener una persona jurídica que sea una entidad gubernamental que pueda tener decisiones y ser autoridad, que inclusive tenga que ver
con los procesos de construcción, con los procesos, por ejemplo, de infraestructura en salud, con los procesos de vías, con los procesos ambientales, uy, entonces se va a acabar con área. No, es que entonces en Medellín hay como un montón de corporaciones, no solamente está con Antioquia es muy vigorosa y muy poderosa. Con Antioquia se apoya para que esos procesos urbanos se den más ordenadamente. Si nosotros hubiéramos tenido una autoridad ambiental, créanme, yo vivo en el Oriente, hace mucho tiempo, ya saben ustedes, desde que tenía pelo, entonces, que me quedé calvo un chiquito. Oiga, entonces, sí, entonces, decía, no hubiera pasado el descontrol que ha habido con la construcción aquí. Y ese proceso de construcción no ha sido de Oriente, ha sido de constructores de fuera que vienen a construir aquí, y como la normativa, no hay quien les tenga las herramientas jurídicas y todo lo que hacer por fuera. Eso es la otra cosa. Yo les quiero pedir disculpas, he hablado mucho, he sido muy largo, pero si quieren conversar, yo le dejo la palabra al doctor Nelson para que pueda, pero venga para en el micrófono, venga, no se desgaste. Yo tengo una pregunta. Un área metropolitana, esto es Rodríguez Morales. Un área metropolitana, entonces, ¿qué pasa si es una área metropolitana? Bueno, entonces, un área metropolitana que tiene entonces un mandatario, ¿sí? ¿Qué pasaría con los alcaldes que van a conformar el área metropolitana? ¿Y qué pasaría con los concejales? muy bien. Porque en este momento, pues en cada pueblo, el alcalde y el concejal y los concejales tienen su autoridad. Entonces, mi pregunta es esa: ¿qué entraría a ser parte? Es una buena pregunta porque es que mira, primero, el alcalde, los alcaldes felices, porque por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy bien claro. Entonces uno lleva un proyecto a la alcaldía de Medellín. El alcalde de Medellín no creo que no tenga ningún poder. Es el alcalde más poderoso que hay en Colombia. El alcalde de Bello se volvió importante. Es una alcalde muy importante. Y allá todos están cogiendo un área metropolitana. ¿Qué pasa? El pueblo necesita un coliseo grande. Hombre, yo no soy capaz de hacerlo solo. Entonces pasemos del proyecto al área y el área lo destruye. Antes se potencia su corazón. Los concejales, hombre, más felices, gobiernan sobre más cosas. Un concejal no va a hablar de pobreza al consejo, sino que va a hablar de proyectos de interés regional a un consejo municipal. Sin la aprobación de un consejo o de la junta directiva del área, el área no tiene un mandatario, no señor. El área es la junta directiva del área. ¿Quiénes son los dueños del área? Los municipios que lo integran. Y si el dueño no quiere, no se hace. Así de sencillo. Si yo quiero hacer una cosa en mi municipio con recursos del área, le tengo que pedir permiso a los otros si es con recursos del área. Distintos a los de mi municipio, ¿me hago entender? Es eso. Yo le voy a decir en un cuadrito porque Nelson ya me está, qué pena, me está cogiendo fastidio que no me va a invitar y bueno, vean, yo le voy a decir entonces una diferencia, yo lo tengo aquí en un cuadrito, pero como no les quería fatigar, les voy a leer el cuadrito. Y así yo me ahorro tener que hacer un esfuerzo de memoria y conectar unas neuronas que algo me conectan. Entonces, un tipo de proyecto, por ejemplo, transporte masivo y movilidad. ¿Qué pasaría si hay área y si hay provincia? Con el área se puede tener competencias, si es un área, en movilidad. Puede estructurar sistemas integrados, por ejemplo, un sistema integrado de transporte. Una provincia solo puede coordinar, depende de los municipios o de la gobernación del departamento. Si la gobernación no lo hace, la provincia no lo puede hacer. Si es que queremos esa infraestructura, entonces el área puede planear y cofinanciar vías de carácter metropolitano.
¿Qué puede hacer la provincia? Gestionar recursos. Ir a pedir plata a la gobernación, a la nación, pero no puede ejecutar directamente. Una provincia no puede ejecutar, la provincia no ejecuta. Hombre, que necesitamos hacer, no, que el problema mío son residuos sólidos. Bueno, entonces el área metropolitana puede planificar, ejecutar sistemas integrados de disposición final de basura. ¿Qué puede hacer la provincia? Puede coordinar la política regional, pero no puede ni construir ni administrar. Agua y saneamiento, lo mismo. Yo no le voy a echar todo este cuento porque es muy largo.